compartir pantalla. ¿Me confirman cuando la vean, por favor? Ahí se ve. Sí, se está viendo. Bueno, antes de comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es Andy Paola Mesa Martínez, yo soy fonoaudióloga, especialista en audiología, magíster en educación. Actualmente soy docente, investigadora y coordinadora de la especialización en audiología de la María Cano. Y bueno, hoy me corresponde traerles un tema que yo creo que en algún momento hemos escuchado hablar y es acerca del tinnitus, de los zumbidos, de los pitos en los oídos. Imagino que todos en algún momento hemos sentido los piticos, los zumbidos en los oídos. Hoy vamos a hablar no solamente de lo que es, sino también de el cuidado que debemos tener y de la prevención que podemos tener como usuarios o futuros usuarios de este síntoma tan común que son los piticos, los grillitos en los oídos. Me gustaría saber de todos los que estamos aquí, ¿quiénes han escuchado en algún momento qué son los pitos o qué son los zumbidos en los oídos? Si quiera que me levanten la manito, que me hagan como un gesto, que en algún momento han escuchado de hablar de los pitos, de los zumbidos, o saben más o menos qué son o qué es. Ok, Diana, perfecto. El resto entonces asumo que nunca ha escuchado ni sabe qué son los pitos, los zumbidos, el tinnitus, el acúfeno, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es el Santi, tinnitus? Hola. qué pena. Diana Carolina alzó la mano. No, es que estaba preguntando quiénes tenían algún tipo de conocimiento de los tinnitus, del acúfeno, de los piticos, de los zumbidos. Ah, de Entonces, acuerdo. Daniela fue la única perdón, Diana, fue la única que contestó. Entonces, yo asumo que el resto, pues, no tiene ningún conocimiento acerca de lo que son los pitos o los zumbidos. Entonces, qué es el tinnitus? ¿Qué son esos acúfenos? ¿Qué son esos pitos, esos zumbidos? Pues son percepciones de ruido que siente la persona eh, sin ningún estímulo sonoro de afuera. Es decir, que ese pito, ese zumbido. Yo digo uno Hola, de ellos, pero pues muy querido, es un pelado que es. ¿alguien tiene el micrófono prendido? Ok, entonces el tinnitus o el acúfeno, los zumbidos, son esos sonidos, esos chirridos, ese ruido que no tiene ninguna fuente sonora externa, que solamente lo siente el usuario. Ese tinnitus o ese acúfeno se divide en dos, puede ser objetivo o puede ser subjetivo. El más común es el subjetivo, que solo lo siente el usuario, ¿sí? No lo siente otra persona, solamente lo siente el usuario y se da más o menos en el 95% de los casos. Es un síntoma de algo, no es una enfermedad. Entonces está asociado a una patología, sea del oído, sea de otras causas que más adelante vamos a ver, pero en sí, como tal, no tiene un diagnóstico. Hay la enfermedad del tinnitus, no. Sí, es asociado a. Puede provenir de múltiples y diferentes patologías, factores, enfermedades, por lo tanto necesita múltiples tratamientos. Entonces, van a escanear este código, vamos a hacer un ejercicio muy chévere. Van a escanear este código que aparece aquí y esta va a ser la primera pregunta que vamos a responder. Me avisan cuando todos la hayan escaneado.
Perdón, ¿cómo se escanea eso? Pones la pantalla de tu celular ahí en ¿Por la cámara? la cámara de tu celular, pones Ah, pero ya el no sale código el QR. código. ¿No lo están viendo? No, señora. Ok, espérenme que se me fue. Ok, ahí. Me avisan y contestan esa primerita pregunta. Solo la primera. ¿Listo? Vamos a ver cuántas respuestas hay en el momento. Hasta ahora va una sola respuesta y somos aproximadamente 5 personas. ¿Necesitan otra vez el QR? Sí, señora. Vamos a poner otra vez el QR. Ahí está. Un minutico, 2 minuticos, eso no se lleva más de 30 segundos contestar la pregunta. Esa es la primerita pregunta. Vamos a ver, ya llevo 3 respuestas, muy bien. Entonces la pregunta es, si alguna vez has sentido pitos o zumbidos en los oídos. Ya conocemos qué son los pitos, qué son los zumbidos, ¿cierto? Entonces, si alguna vez hemos sentido pitos o zumbidos en los oídos. Listo, tengo 3 respuestas. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas generalidades de los pitos, de los zumbidos, del tinnitus. Resulta que esto es un síntoma sumamente común en los últimos años. Aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población mundial presenta o presentó tinnitus en algún momento de su vida y no lo volvió a presentar más o se volvió muy frecuente y muy grave. De hecho, el tinnitus está presente en el 10% de los adultos jóvenes, en el 14% en los adultos de mediana edad y en un 24% en los adultos mayores. Eso me dice que es más propenso un adulto mayor a un joven en padecer un tinnitus o padecer algún acúfeno en algún grado de severidad. ¿Sí? Sin embargo, las cifras en cuanto al tinnitus a nivel mundial muestra que ya es muy común y que se equipara inclusive con la demografía o la epidemiología de la migraña y de los dolores, pero con la diferencia que el tinnitus no tiene tratamiento. En cambio, la migraña y cualquier tipo de dolor sí tiene tratamiento. Afecta a más de 740 millones de adultos en todo el mundo y, y a más o menos unos 120 millones de personas tienen un problema de gravedad respecto al tinnitus. Entre el 1 y el 3% presenta una disminución en la calidad de vida a causa del tinnitus, del acúfeno. Una disminución de la calidad de vida puede ser que esté presentando insomnio, esté presentando irritabilidad, problemas de depresión, incluso problemas de atención, irritabilidad, inclusive en los grados mucho más severos puede llegar a presentarse tasas de suicidio. Entonces es importante que tengamos muy claro cuáles son esas características y cuál es lo que yo tengo que hacer como paciente si en algún momento llego a sufrir de tinnitus o acúfeno, independientemente a qué me dedico, ¿cierto? Porque sabemos que obviamente los músicos o las personas que tocan algún instrumento están más expuestas a este tipo de cosas, inclusive los que están constantemente expuestos en ambiente ruidoso. Entonces,
en términos generales, el 85% de cualquier enfermedad del oído viene acompañada de acúfenos. Una otitis, una dermatitis en el conducto, que tiene líquido en el oído, que tiene una pérdida auditiva. El 85% de cualquier enfermedad del oído presenta tinnitus. Es más común en adultos mayores y en la población femenina. Esto es lo que algunos estudios recientes han demostrado. Se presenta generalmente en ambos oídos, ¿sí? Y casi siempre demora más de 3 meses. En algunos casos, cuando esos 3 meses sobrepasa el tiempo, ya se va volviendo un poquito más moderado, ya es un tono muy agudo, como unos pajaritos, como una sensación de unos grillos. Eso es lo que comenta pues la mayoría de las personas. Y obviamente afecta notablemente, si es muy grave la aparición del tinnitus, afecta no solamente la salud física, sino también la mental, porque empieza a generar cambios de humor, cambios en la irritabilidad, en las emociones e inclusive en la conducta social de la persona que lo tiene. Entonces el tinnitus, si bien es un síntoma de una enfermedad, pero ese síntoma afecta la calidad de vida, no solamente de la enfermedad que padece, sea de los oídos o no, pero también de la calidad emocional, de la salud mental del individuo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en reconocer los síntomas, en prestarle atención, en que se va y viene. Yo sé que en algún momento de la vida hemos sentido un pitico en el oído y que en algún momento hemos dicho, ay, se fue, se pasó, pero hay que tener mucho cuidado porque ese pitico, ese zumbidito puede ir aumentando con el paso del tiempo si no tenemos cuidado en tomar precauciones, en ser juiciosos con nuestra salud auditiva, que es lo más importante, porque la salud auditiva nos despoja de todo lo que nos rodea en cuanto al mundo sonoro y es sumamente importante para la comunicación, para entrar a las relaciones sociales, para el trabajo, en fin, un montón de beneficios que nos trae la buena salud auditiva. Entonces, como ya les había comentado, tiene una mayor incidencia en los adultos mayores. Casi siempre es porque la mayoría de los adultos mayores tiene pérdida auditiva. Los abuelos, los bisabuelos o los papás que ya tienen más de 60 años empiezan a padecer tinnitus a causa de una pérdida auditiva que ya tienen. Como ya se los comenté, afecta no solamente la parte física, sino mental y socialmente al individuo que lo padece y está estrechamente relacionado con la angustia psicológica, con las dificultades para dormir, la ansiedad, la depresión, entre más angustia. Hola. Un beso, ahorita que lleguen, el escribo. No, yo me quedé esperando. Yo estoy aquí escuchando una charla de una profe de que me da la especialidad. Estoy escuchándola. Daniela, Hola, tienes el Daniela. micrófono abierto. Perdón. Tranquila, Tranquila. Daniela. Ok. Entonces, como les venía contando, ay, como les venía contando, en Colombia no hay estudios sobre el tinnitus, sobre cómo afecta el tinnitus a la población. No hay ningún estudio porque si bien algunos médicos, algunos otorrinos han, pues, llegan a la consulta a este tipo de pacientes con pitos, con zumbidos en el oído y lo único que les dice pues es que obviamente ya no hay nada que hacer, que no, pues no existe nada que cure los tinitos ni los pitos y que obviamente pues la gente
tiene que aprender cómo a vivir con él. Entonces, no nos hemos preocupado a nivel médico de mirar cómo está afectando a la población colombiana, porque en el mundo somos muchos los que padecemos tinnitus o algún tipo de pérdida auditiva. Entonces, en Colombia no hay ningún estudio que avale esto. Con el COVID-19 han habido una cantidad de discusiones y una cantidad de estudios a raíz de que empezó la pandemia e inclusive con las primeras aplicaciones de las vacunas, porque algunos estudios que hicieron post-mortem en la cóclea y las células ciliadas de nuestro oído empezaron a ver que había una afectación en las células ciliadas, porque posterior al COVID, ese tipo de pacientes, el síntoma más predominante era el tinnitus o el vértigo también. Sin embargo, estos estudios solo se han hecho en otros países y son muy poquitos, pero los pocos que hay han referenciado que existe una relación entre la posterior aparición del COVID y el daño en las células de nuestro oído, y que esto ha empezado a generar tinnitus en este tipo de pacientes. Otros estudios revelan que la buena alimentación, la dieta, ayuda a reducir, obviamente la disminución de ingesta de algunos alimentos, ayuda a reducir un poco la sintomatología del tinnitus. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, si se lleva una alimentación balanceada, una dieta balanceada, se puede ayudar a mejorar un poquito toda esa sintomatología del tinnitus y todo lo que afecta. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas es un ruido que nosotros sentimos, que no lo siente otra persona, que puede ser como un timbre, que puede ser como un zumbido, que puede ser como un rugido, que puede ser como chasquidos, que puede ser como una olla a presión, que puede ser como un grillo. Puede ser el zumbido y el acúfeno es diferente en todas las personas. Puede ser un ruido muy grave o puede ser un ruido muy agudo. Agudo es ese sonido como el grillito muy, 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 muy fastidioso, que a veces molesta mucho, pero así es como se presenta el tinnitus. Puede ser en un solo oído o puede ser en ambos oídos, ¿sí? Te presenta mucho más en horas en la noche, cuando ya todo está en silencio, cuando ya todo está calmado, cuando no sentimos el ruido de fondo, cuando estamos totalmente quietos, se intensifica más, perdón, y se siente aún más, ¿sí? Entonces, somos más conscientes del tinnitus en la noche que en el día. Porque en el día obviamente tenemos mucho ruido de fondo, los carros, las máquinas donde trabajamos, la gente hablando, la gente murmurando, pero en la noche no tenemos ningún ruido que nos mascare o que tape los pitos y los zumbidos que sentimos diariamente. Entonces, hay estudios que dicen que existen unos factores causales muy conocidos. Sin embargo, no existe una causa específica para la aparición de los pitos o los zumbidos. Una persona puede tener una audición perfecta y puede tener pitos y zumbidos, o puede tener una pérdida auditiva y no tener pitos y zumbidos. Entonces, no necesariamente esa persona va a tener una pérdida auditiva. Y no es necesariamente que si usted tiene tinnitus, tiene pérdida auditiva. No necesariamente, porque existen otros factores. Puede que haya tenido una hipoacusia súbita, se haya levantado sin oír nada, solo el pito y el zumbido ahí totalmente, constantemente, a todo momento, a toda hora. Puede que se haya dado
que usted haya ido a un concierto o a una discoteca y haya tenido el bafle aquí o los parlantes cerca a su oído y cuando llegó a su casa y durante una semana sintió un pito y un zumbido en ese oído a causa de ese concierto, a causa de haber ido a esa discoteca. Entonces, no necesariamente es que el pito y el zumbido se quede a vivir con ustedes, sino que fue momentáneo solo por el momento que pasó expuesto a ese ruido. O puede tener una pérdida auditiva o una hipoacusia, ¿sí? Que es daño en el oído interno y que por eso está sufriendo de pitos y zumbidos. Cuando empieza a aparecer en un 85% de los casos, cuando empieza a aparecer la pérdida auditiva porque usa muchos auriculares, porque está expuesto a ruido, por múltiples razones puede empezar a aparecer una pérdida auditiva. Entonces es ahí cuando empieza a aparecer los pitos y los zumbidos. Puede que se haya dado un golpe a causa de un accidente, a causa de una caída y posterior al golpe en la cabeza le quedó el pito y el zumbido en el oído. Eso también pasa y ha pasado. Puede que en el nervio auditivo también haya un tumor en un solo oído y por eso tiene tinnitus en un solo oído y eso pasa también, no es común, pero en algunos casos puede que pase, por eso hay que hacer múltiples exámenes, hay que prestar atención al zumbido y al pito porque es un síntoma de algo más. Puede que estemos presentando tinnitus porque llevamos muchos años tomando medicamentos para la tiroides, para la diabetes, para la presión alta, para problemas renales. En todos esos factores, en todos esos medicamentos que tomamos para ciertas enfermedades son muy dañinos para el oído. Algunos dañan nuestras células que están dentro del oído y empieza a causar pérdida auditiva o empieza a causar pitos o zumbidos en el oído. También puede que haya infecciones en el oído interno, que puedes llegar a tener inclusive una meningitis, que son infecciones inclusive del oído medio mal cuidadas y que empiezan a hacer un proceso de deterioro y empieza a causar pitos y zumbidos. Em, Algo sumamente claro es que el estrés, la depresión, los ataques de ansiedad y cualquier acontecimiento perturbador, emocionalmente fuerte, puede no solamente hacer aparecer un tinnitus, puede intensificar la aparición del tinnitus y acentuar la intensidad del sonido, ¿sí? O la manera en que afecta el sonido a mi vida. Tratar al máximo de no estresarse demasiado si estamos presentando un tinnitus. Y más adelante vamos a hablar de esas actividades que yo puedo hacer para prevenir, para mejorar mi salud auditiva y que ese tipo de situaciones no vaya a aparecer. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. Volvemos a escanear el código y respondemos la segunda pregunta. Ahí. Doctora, me preguntan si cuando habló estaba presentando diapositivas. ¡Ah! Yo sí estaba presentando diapositivas, ¿no las vieron? No, que incluso estaban Oh, my God. escribiendo. Ay, ¿por qué? Bueno, que falla. ¿Hasta dónde vieron? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde vieron? ¿Sí están viendo mi pantalla? Estaba preguntando Melissa y Oscar. ¿Hasta Que dónde Melissa vieron? dice que hasta ahí.
¿será que la que está presentando, Melissa es la que está presentando hasta generalidades de tinnitus, que hasta la tercera? Oh, ¿hasta aquí? Que sí, generalidades, dice Melissa. Ok, listo. Ay, qué pesar. Bueno, me avisan entonces, ahí ven mi diapositiva, ¿cierto? No, lo que les había comentado es que em, el tinnitus es muy común a nivel mundial y que se presenta del 15 al 20% de la población mundial, es decir, que aproximadamente afecta a 740 millones de personas en todo el mundo y 120 millones de personas tienen un problema grave de tinnitus. Y como afecta a todo el mundo, el 10% de los adultos jóvenes presentamos tinnitus, el 14% de los adultos de mediana edad presentan tinnitus y el 24% de los adultos mayores presenta tinnitus, es decir, que es más común en adultos mayores, sobre todo en mujeres. Ahí sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sandy, sí la vemos. Listo. Sí, la veo. Entonces, como es más común en adultos mayores, tenemos que estar muy pendiente de nuestros abuelos, de nuestros papás con más de 60 años, porque es muy probable que ese tinnitus esté acompañado de pérdida auditiva. Es muy común. Y el 85% de todas las enfermedades del oído vienen acompañadas de un tinnitus. Se presenta generalmente bilateral, ¿sí? Casi siempre. No dura más de 3 meses cuando va y desaparece, pero cuando se intensifica, demora más de 3 meses y se vuelve muy molesto. Puede afectar la salud física y la salud mental porque afecta a nivel emocional y a nivel social al individuo que tiene tinnitus porque genera problemas del sueño, genera problemas de estrés, de ansiedad, inclusive de depresión y puede llegar a tasas de suicidio. También les dije que en Colombia no existen estudios sobre el tinnitus, no existen estudios de cómo afecta el tinnitus a la población colombiana y que si bien nosotros no somos un país tan industrializado y no tenemos de pronto tantas empresas o fábricas que ayuden a que la mayoría de los trabajadores que están expuestos al ruido presenten tinnitus, pero sí tenemos un ambiente ruidoso muy común a nivel social y que muy probablemente vayamos a necesitar atención por el tinnitus. Que estudios también han demostrado que el COVID-19 trajo consigo una intensificación de la aparición del tinnitus por el daño en células ciliadas, por el daño en el oído interno. Entonces, básicamente, todo esto ha afectado mucho la aparición del tinnitus posterior al COVID. En los síntomas encontramos que puede ser como un timbre, como un grillo, como un pito, como un zumbido, como un grillito, puede ser agudo, puede ser grave, puede ser como los latidos del corazón. Existen una variedad de maneras en que suena el tinnitus, en que suena el pito y el zumbido, porque es diferente para cada persona. Puede ser una olla a presión. Puede ser que suena como una cascada o como una lluvia. Hay personas que dicen eso. Existen factores causales muy comunes, ¿sí? Que puede ser una sordera, una hipoacusia, que estuvo expuesto a ruido de un momento a otro, como un concierto, una discoteca, y quedó con ese pito todo el tiempo, ahí a toda hora.
puede ser que tenga una otitis, una infección y por eso tenga tinnitus, inclusive puede estar tomando medicamentos ototóxicos que son dañinos, como la gentamicina, los diuréticos, la aspirina, son medicamentos que si bien son necesarios, dañan el oído, ¿sí? Pero no es que se va a quedar sordo porque pues hay que poner en una balanza. Si dejo de tomar el medicamento de la presión solo por cuidarme la audición, ¿qué puede pasar? ¿Cierto? Entonces no vamos a dejar que los abuelitos dejen de tomar el medicamento para la próstata, el medicamento para la tiroides, el medicamento para la diabetes, ¿cierto? Porque obviamente ponemos su vida en riesgo, pero hay que tener claridad que pues va a ir a mediano y corto plazo, perdón, a mediano y largo plazo, perdiendo audición. Bueno, entonces, si usted ha tenido pitos o zumbidos en los oídos, lo invito a que escanee el código y conteste la segunda pregunta que aparece ahí. ¿Ya? Vamos a ver cuántos hay. De 1 a 10, en la escala de 1 a 10, ¿cuánto afecta tu estilo de vida ese tinnitus si en algún momento lo has sentido? Vamos a calificar la pregunta. Vamos a escanear el código, que es este mismo de acá, y vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Sí lo escanearon o no? ¿Y lo pudieron escanear? Les pongo otra vez el código. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, doctora. Ah, ok, bueno, pensé que estaba. Nadie ha contestado la pregunta. Esta fue la primera. Todos contestaron que sí, han sentido pitos o zumbidos en los oídos, pero no han contestado la pregunta 2. Sandy, a mí me sale que por favor espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Ok. Ok, 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 ok. No le sale. Ya no se ven las diapositivas. No, 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 pero no le sale en el código, no. Lo que pasa es que cuando ponemos el código sale la primera pregunta y no la segunda pregunta. Y no le sale ya la segunda. Dale. Bueno, no importa, sigamos. Pum, pum, pum. Bueno, entonces, la segunda pregunta era si qué tanto afectaba ese pito y ese zumbido a nuestro estilo de vida.
si en algo afectaba, ¿cierto? Resulta que ¿se curará el tinnitus o no? ¿Será que tendrá cura? Pues no existe ninguna cura, simplemente existen situaciones o tratamientos que reducen los síntomas, como los pitos y los zumbidos, y que la mayoría de autores dice que se debe acostumbrar a vivir con él, ¿cierto? Hay que acostumbrarse a vivir con el pito, no hay que darle tanta importancia porque resulta que nuestro cerebro es así. Entre más atención le damos a algo, más se intensifica y más se siente. Entonces, existen algunas estrategias para tener claridad de que sí se puede evaluar de qué debemos hacer si usted está presentando tinnitus o algún miembro de su familia está presentando tinnitus. La idea es que vayamos al médico, pidamos una cita, porque existen muchas maneras para empezar a evaluar el tinnitus, que de hecho en nuestro estatuto colombiano, en las políticas de atención integral en salud, en las rutas integrales de salud, aparece este nivel de riesgo de trastornos visuales y auditivos y se encuentra en el nivel 15 de riesgo. ¿Sí? O sea, no está entre los primeros niveles, pero sí hay una ruta para evaluar este tipo de síntomas asociados a patologías auditivas. ¿Sí? Entonces, existen en nuestras leyes, en nuestros protocolos de evaluación, que tenemos obviamente que el médico nos haga una excelente historia clínica, nos revise los oídos, porque puede que tengamos un tapón de cera y la mucha cera, la cantidad de cera acumulada en el oído, también puede ser causante del tinnitus y que nos hagan obviamente una audiometría. También es cierto que existen innumerables exámenes auditivos. Aquí les traigo solamente un pequeño derrotero de todos esos exámenes que nosotros tenemos que inclusive, si, aunque no seamos fonoaudiólogos ni audiólogos, sino que seamos de otras áreas, podamos exigirle al médico porque el tinnitus ya nos dimos cuenta que afecta no solamente nuestra salud mental, sino nuestra salud física. Entonces, estos son algunos, eso quiere decir que hay muchos exámenes que podemos hacer para descartar patologías auditivas o para confirmar patologías o enfermedades auditivas que estén causando el tinnitus. Entonces, básicamente, la anamnesis, un examen físico por parte del médico y una audiometría, básicamente son y han sido a lo largo de los años los métodos principales básicos para evaluar un tinnitus o para diagnosticar un tinnitus, ¿cierto? Iniciales, que hay muchos otros que es importante tenerlos en cuenta, pero indiscutiblemente el médico otorrino sería ideal que nos viera, que nos explicara, que nos comentara cuáles son los pasos a seguir, porque existen innumerables maneras de tratar este síntoma. A nivel nacional no hay datos estadísticos de cuánto afecta el tinnitus, ¿sí? Y de cuál es esa manera correcta de evaluar, ¿sí? Porque la sintomatología es muy limitada. Es un pito, es un zumbido que aparece y desaparece, ¿cierto? Y que obviamente es importante que en un futuro, como profesionales de la salud, empecemos a incluir el tinnitus en los censos de salud, porque es claro que afecta a la salud. No solamente la salud física, sino la salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Como ciudadano, como individuo, ¿qué puedo hacer para prevenir que aparezca el pito? Ahora, quiero aclarar que no es que si hacemos esto tal cual no nos va a aparecer el pitico y el zumbido en algún momento de la vida. No, sí, puede que sí, porque no estamos exentos.
¿cierto? Pero entre más hagamos cosas para prevenir su aparición, pues obviamente vamos a tener una mejor probabilidad, una mayor probabilidad que no aparezcan. ¿Y cuáles son esas actividades que podemos usar? Evitar introducirnos objetos en los oídos, limpiar adecuadamente la oreja, ¿sí? Hasta donde llegue el dedito con un pañito, con una toallita, tratar al máximo, obviamente, de no meternos ni tijeras, ni llaves, ni copitos, ni agujas, ni nada por el estilo. Porque aparte de que puede causarnos un daño en el oído, pues puede generar un tinnitus. Evitar la exposición a ruidos muy fuertes sin tener ninguna protección auditiva. ¿Por qué? Porque la exposición a ruido causa pérdida auditiva o causa fatiga auditiva también, y esta fatiga puede generar tinnitus. Evitar también el uso prolongado de reproductores de música, porque es otra exposición al ruido, inclusive más peligrosa y que poco a poco va generando una pérdida auditiva. Evitar el estrés, porque entre más estresados estemos, más se intensifica el pito, el zumbido. Tratar de no tener cambios abruptos de estados de ánimo, pasar de la ira a la tristeza, de la tristeza a la ira, porque eso va a generar un aumento en la aparición del tinnitus. Si usted ya tiene tinnitus, el estrés lo aumenta, la rabia lo aumenta, la tristeza y el llanto aumentan el tinnitus. Entonces, cuidar la salud en general, los procesos de articulación temporomandibular también está demostrado. Si tiene dificultades en la articulación temporomandibular, puede que también esté presentando tinnitus. La presión alta, las alergias respiratorias, el reflujo, todo esto que afecta a nuestra salud en general puede acarrear la aparición del tinnitus. Realizar consultas al especialista si roncamos, porque no es bueno. Eso quiere decir que algo está obstruyendo el paso del aire entre todas esas cavidades que se unen entre la nariz, la garganta, el oído, y que probablemente puede estar generando la aparición del tinnitus. También si tenemos insomnio, porque resulta que si no dormimos bien, el tinnitus aumenta, porque nuestro cuerpo no se ha relajado lo suficiente, tenemos ansiedad, porque la falta de sueño produce ansiedad y esto automáticamente genera el tinnitus o que aparezca pitos y zumbidos. Procurar una buena alimentación, evitar la sal, el azúcar excesiva, la deshidratación, porque nuestro cuerpo, si está sano, pues obviamente vamos a evitar la aparición de múltiples dificultades. También evitar la ingesta de tabaco, alcohol, cafeína, drogas recreativas, ese tipo de sustancias que afectan el sistema nervioso central y que obviamente causan un desequilibrio en toda esa conducción de información, que también por ahí pasa pues toda la información auditiva y que va a generar obviamente posiblemente una aparición del tinnitus. Realizarse audiometrías constantes, no solamente una audiometría tonal, sino una audiometría más específica, que pueda generar una idea si hay pérdida auditiva, dónde se pueda encontrar el tinnitus y cuál sería obviamente el tratamiento más eficaz. Por lo menos una vez al año para las familias, para los papás, los adultos mayores, ¿sí? Y en caso obviamente de sentir tinnitus, usar distractores
naturales, por ejemplo, el televisor, una radio, para evitar que nos concentremos en él. Si nos coge pues en la noche, cuando vamos a descansar, cuando vamos a tratar de dormir, pues tratar al máximo de poner música relajante, no pues directa a los oídos, pero sí en el ambiente. Venden unos generadores de ruido ambiental, así como los deshumidificadores que venden o los humidificadores que venden que salen humo, que son relajantes para la habitación, también lo venden para el ruido y son sonidos como de cascadas, como de piedritas, son esos sonidos que ayudan a relajar el cuerpo y que a su vez distraen el tinnitus, lo que hace pues que obviamente tengamos un sueño más tranquilo. Esas son las recomendaciones que les traía el día de hoy. Espero que haya sido de bastante ayuda para todos, para todas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, es hora que me la comenten. ¿Todo claro? Bueno, aquí Joana está diciendo que le afecta el 60%. En este momento tengo rinitis y pérdida auditiva. Los procesos alérgicos producen también una aparición del tinnitus, pero adicional a eso, la pérdida auditiva puede que también te esté afectando en la aparición del tinnitus y obviamente que te está afectando bastante en tus rutinas diarias y lo ideal es que obviamente vayas al otorrino porque hay tratamientos de que te manden al audiólogo, porque hay tratamientos para mejorar la sintomatología del tinnitus, que no va a desaparecer, pero pues va a mejorar mucho la aparición del tinnitus. Ya de pronto no te va a aparecer todos los días, sino que esporádicamente y eso es una ganancia, ¿sí? Entonces, Joana, te aconsejo que pues pidas cita, que te remitan donde el audiólogo o que te remitan terapia de tinnitus para tratar de disminuir un poco la aparición del síntoma. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual, estos eran pautas como para tratar de prevenirlo, pero existen muchos, 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 muchos tratamientos. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud, ¿no? Bueno, entonces les agradezco a todos la participación en este espacio. Eh, no, bueno, aquí Corina les está mandando un link para la calificación del espacio, de la temática. Espero que haya sido de importancia para ustedes y para su familia. Muchísimas gracias por la participación. Cori, no sé si vas a decir algo. Sí, doctora, incluso acá Melissa me dice que no abre. Voy a revisar el link porque a mí sí me abre. Alguien más no le está abriendo el link, porque incluso de todas maneras mañana a primera hora se les mandará también el link. Incluso, doctora, sí, también se puede compartir, que también me preguntan acerca de las diapositivas. Sí, si quieren yo se las comparto. Ah, bueno, doctora. A mí sí me abre, solo que tienes que darle siguiente. O sea, cuando les abra, tienen que darle empezar ahora. Sí, exacto, empezar ahora en el cuadro. Bueno, a ellos les abre así, porque a mí sí me abre. Ah, sí, porque a mí también hay que revisar entonces el link, porque ese es el link que me pasaron desde el área de proyección social. De todas maneras, lo voy a revisar, le sale igual, si a alguno le está saliendo igual. No, de todas maneras,
cuando les comparta el link de evaluación, también les compartiré ahí las diapositivas. Más adelante también les compartiré el link del micrositio donde pueden ver todos los videos que van hasta el momento que han dado por parte del semillero y de la oficina de egresados de charlas, como en el caso en la parte de salud, de ingeniería, también los del semillero. Les estaré compartiendo el link del micrositio. De todas maneras, de parte de la doctora Sandy y también de la oficina de egresados y del semillero, les agradecemos el acompañamiento y la participación en las charlas. También, por ende, para que nos colaboren con la evaluación y también incluso con la asistencia en las mismas charlas en las que estén interesados para que se siga por parte de la universidad dar estas charlas para ustedes. Y también las charlas que ustedes necesiten acerca incluso del mismo programa que estén pues como solicitando, viendo y capacitaciones, nos lo hacen saber para nosotros también programar con los ponentes, incluso con los profesores en las charlas que ustedes necesiten. No siendo más, doctora, la verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Cori. Gracias a todos. Y a Feliz todos noche. también. Feliz noche. Feliz noche a todos y muchas gracias.